Muy bien. Bueno, como ustedes están curiosos por las notas, pues les adelanto que todavía no están listas las notas y que a más tardar la próxima clase ya podemos socializar notas. Listo, puede ser antes, puede ser mañana o el jueves. Sí, pero en un caso extremo en la próxima clase. Listo, ya por lo menos ahorita ya les envié, creo que la semana pasada les envié la nota del quiz por Teams. Hice las observaciones. Entonces me falta calificar los parciales. Bien. Cuando eso esté listo, igual que hicimos en el primer corte, les envío una plantilla en Excel con su documento de identidad y las notas ahí al lado, la del quiz, taller y parcial. Profe, el taller no la calificó, ¿no? De algunos grupos ya he calificado. Pero entonces yo califico y luego usted recién la retroalimentación. Sí. O sea, yo puedo calificar y no enviarles nada todavía. Pero bueno, ese proceso ya lo estoy haciendo y como yo tengo 6 grupos y siempre toma tiempo, pero no se preocupen que ya estoy cerca de terminar este grupo. Listo. Las notas deben estar en el campus el sábado. Entonces, sí o sí, esta semana ustedes tendrán sus notas. Listo. Bueno, y con respecto al curso, bueno, ya comenzamos el tercer corte, que es el menos denso. Sí, consta más o menos de 3 semanas y media. Entonces ya estamos pues en la recta final del curso, ¿no? Miren aquí las semanas del 15 al 20, 22 al 27, 29 al 4 de diciembre y del 6 al 11, digamos, tenemos una clase como de taller y aquí vamos a estudiar este teorema. Si da el tiempo, pues yo espero que sí. ¿Listo? Entonces, esta parte aquí se llama análisis vectorial. Bien. Vamos a trabajar con funciones vectoriales. Porque nosotros hemos estudiado todo el tiempo, son funciones escalares. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esas dos? Pues que la función escalar toma un punto y lo asocia con un número, ¿no? Pero teníamos las funciones de 2 variables o de 3 variables. F, X, Y. Esta es una función escalar. Por ejemplo, f de x, y igual a x a la 2 más y a la 2. Es una función escalar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, el dominio de esta función es todo el plano cartesiano, es R2, ¿no? Esta es una notación que podemos usar también. El dominio es R2 y ella está a cada puntico del plano, le está asociando un número en los reales. Entonces es una función escalar. Como cuando estudiaron álgebra lineal que hablaban de escalar como un número, ¿no? Un escalar es un número real. ¿Listo? Y aquí pues aprendimos algunas cosas, cómo se integran, cómo se derivan, etc. ¿No? Entonces, ahorita vamos a estudiar, son funciones vectoriales. O más bien no le llamemos a eso función en términos exactos, sino que se usa la palabra campo. Un campo vectorial. Eso es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, en estas primeras 2 semanas. Y al final vamos a ver una relación entre los campos vectoriales, las integrales de línea y los resultados, o resultados no, las integrales que hemos estudiado hasta ahorita. Por ejemplo, vamos a ver que la integral de línea y la integral doble se relacionan. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo que dentro de este campo vectorial vamos a estudiar un nuevo concepto de integración, ¿no? Que se llama integral de línea. ¿Sí? Otra nueva forma de integrar. Pero como veremos, partiendo de algunos resultados, hacer una integral de línea en definitiva es hacer una integral de las que estamos acostumbrados ya. ¿Sí? Entonces son los 2 temas fuertes de estas primeras 2 semanas. Campos vectoriales e integrales de línea. Bien. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es un campo, no? ¿Qué es un campo vectorial?
Entonces un campo vectorial no es otra cosa que un montón de flechas, ¿sí? ¿Cómo así que flechas? Claro, imaginémonos aquí el plano cartesiano. Dibujemos aquí el plano. Y usted puede dibujar aquí flechas que pueden representar distintos fenómenos físicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la corriente de un río. Usted lo puede representar por medio de flechas. O la corriente de un líquido que se desplaza a través de un conducto, ¿no? En forma cilíndrica, por ejemplo. Puede ser algo así. Se pueden curvar aquí, sí. Entonces, un campo vectorial es un conjunto de flechas. Muchas flechas. De distinta longitud, ¿no? Pueden ser muy largas o corticas. Listo. Esto es un campo. Estas flechas. El campo puede estar, borremos esto. Pueden ser así como una corriente de un río o puede ser flechas que van entrando aquí al origen de coordenadas. Hay un punto como un sumidero. Entonces las flechas pueden estar aquí entrando. Pero en fin, un campo es un conjunto de flechas, ya sea en el espacio dos-dimensional o tridimensional. Miren estas flechas aquí entrando, como entrando al origen del plano. Puede ser que estas flechas surjan cuando tenemos un tanque lleno de agua y destapamos el tapón del fondo, pues damos el tapón del fondo y empieza a escapar el agua. Se define un campo vectorial así, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues un campo de vectores. Campo vectorial. Campo de vectores. Van entrando, van entrando. Sí, pueden estar saliendo, en fin. Listo, eso es un campo. Listo. ¿En qué fenómenos físicos aparecen campos vectoriales? Veamos algunos ejemplos de eso. Bien. Los Campos fenómenos electromagnéticos. electromagnéticos, exactamente. O la ley gravitacional, ¿cierto? Electromagnéticos o un campo de velocidades también. Por ejemplo, miren este caso, está en el libro. ¿Sí? Aquí se supone que esto es una rueda, es un disco ahí, que está girando con este eje, ¿no? Este puntico aquí es el eje de giro. ¿Listo? Entonces, podemos mirar la velocidad de cada una de estas partículas. Mire, entre más lejos esté la partícula del eje de giro, pues mayor va a ser su velocidad, ¿no? Mayor va a ser su velocidad y por eso aquí se indica con un vector más largo. ¿Listo? Miren que a medida que me acerco, mire, este vector es más corto. ¿Listo? Entonces, cada partícula se le imprime una velocidad y la longitud del vector nos dice qué tan grande es la velocidad. Un campo de velocidades es. ¿Listo? Por ejemplo, miren que todas las partículas que están a la misma distancia del eje de giro tienen asociada una velocidad de igual magnitud, ¿no? O sea, el largo del vector es el mismo. Miren este punto, este y este. Están a la misma distancia del eje. Solamente cambia la dirección en la que apunta ese vector. Eso es un ejemplo, pues, donde surge naturalmente un campo de vectores. ¿Sí? Otro ejemplo de un campo es el campo vectorial del flujo del aire. Y a través de digamos, cuando vamos en un coche, en un carro, y el aire describiría este tipo de campos. ¿Sí? Y cuando golpea el viento, bueno, se curvan esas líneas. Otro ejemplo de un campo. ¿Qué otros campos podemos encontrar? Miren, este es un campo ya tridimensional. ¿Sí? Tenemos campo en el espacio de 2 dimensiones y en el espacio tridimensional ya. Entonces, por ejemplo, este fenómeno aquí, ¿cómo se interpreta? Imagínense que ustedes tienen aquí en el origen del
del plano XYZ una partícula de masa M1 o masa M2. ¿Sí? Y aquí en el espacio, en las coordenadas X, Y, Z, tiene una partícula de masa M1. ¿Sí? Según la ley gravitacional, entre dos partículas existe una atracción, ¿sí? Ley gravitacional. Y esa atracción es proporcional a las masas, a la masa que tienen las partículas, e inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, si entre más grande la masa, mayor es la atracción. Si la distancia es muy grande, menor es la atracción también. ¿Listo? Y esa ley de atracción gravitacional se expresa por medio de este campo. ¿Sí? Ah, no, ese no, ese es el de la ley de Coulomb. Más bien el de arriba. Este campo aquí. ¿Listo? Que me está diciendo que en términos de magnitudes, y la magnitud, el largo de ese vector es proporcional a las masas, por eso se multiplica M1 con M2, e inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentra la partícula 2 del origen, ¿no? Y esta es la forma vectorial de esos vectores. Esto está definiendo un campo. No, todavía no vamos a entrar en estos detalles técnicos. Por el momento, esa es la forma que tiene y entonces aquí está el campo de vectores asociados. Sí, todos los vectores van entrando porque digamos que es la fuerza de atracción que siente la partícula 2. ¿Sí? Bueno, la partícula 1 siente esa atracción hacia la partícula 2. Entonces ahí aparece ese vectorcito. Miren que a medida que escojo puntos que están más lejos del origen, las flechitas son más pequeñas, ¿no? Sí, eso capturando la idea de que a mayor distancia menor es la atracción. Miren que aquí los vectores son más grandes y si me acerco más, pues será un vector mucho más grande. Listo, ese es otro campo de vectores. También está el de la ley de Coulomb, la ley de atracción eléptica entre dos cargas. Listo, ahí también se define un campo. Pero bueno, ese campo sería un campo sencillo. Bueno, depende, ¿no? Si yo considero varias cargas, pues, sería más complicado. Bien, entonces vemos que hay muchos casos donde aparecen campos vectoriales de manera natural. Listo, entonces ahorita queremos modelar eso. Bien, darle una estructura matemática. Entonces, ¿cómo vamos a tratar los campos matemáticamente hablando? Entonces tenemos que usar la siguiente notación. Ya sabemos que es un montón de flechas. ¿Listo? Pero pues con estas flechas, con estos dibujos, así, no podemos hacer cuentas, ¿no? Podemos mirar que está el campo y muy bonito y todo, pero no podemos dibujar nada. Perdón, no podemos hacer ninguna cuenta. No podemos tener resultados. Entonces tenemos que darle estructura matemática a eso. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues como ya vimos, lo que estamos haciendo es una asociación a un punto en el plano. Estoy asociando un vector, ¿no? Vuelvo y repito, entonces, permítame un segundo, analicemos esto con más detalle. Dibujemos aquí el plano cartesiano. Se puede extender naturalmente al plano tridimensional, ¿no? Las mismas ideas. Entonces lo que hace el campo es que, digamos, yo tengo este puntico aquí y a ese puntico le asocio un vector, ¿no? Y a ese puntico le asocio un vector. Luego tengo otro puntico más arriba o más abajo, por acá. Y a ese puntico le tengo que asociar otro vector. Más largo, más corto. Entonces, ¿cómo hago esa asignación? Y a cada punto asignarle un vector. Entonces, se hace de la siguiente manera. Bien. Es una asignación. Pero eso ya no se llama función, sino campo. Que le estoy asociando a cada punto del plano un vector, no un número ya.
Entonces de ahora en adelante le vamos a llamar F mayúscula al vector que le estamos asociando al punto de coordenadas X, Y. ¿Sí? O sea, este es el plano, este puntico que tiene coordenadas X, Y, ¿cierto? Y a él le asigno un vector, como dije anteriormente. O sea, acá si quiero. A ese vector lo voy a llamar F de X, Y, ¿sí? Que es el vector asociado a ese punto, que está en la coordenada X, Y. Bien. ¿Cómo se hace esa asignación? Yo tengo que decir, como es un vector, el vector se puede referenciar con dos coordenadas, si es el caso de que es un vector en el plano, ¿no? Entonces tengo que decir, mire, la primera coordenada X de ese vector va a ser una función que depende de X y Y. Esta va a ser la primera coordenada, por eso voy a colocar aquí Y. Más la segunda coordenada, es un vector, tiene dos coordenadas. Va a ser una función N que depende de X y Y en J. ¿Listo? Así es que se hace la asignación. Esta notación, este I y este J, ¿quiénes son? Esos son los vectores canónicos de R2, ¿no? Y es este vector, miren. Bueno, nosotros podemos decidir si usamos los vectores en forma de fila o de columna. Cualquiera de las dos formas. Si lo usamos en forma de fila, I sería el vector 1, 0 y J sería el vector 0, 1, ¿no? Que estos dos vectores definen una base para R2, ¿no? Es una base ortonormal, además, ¿sí? Porque los vectores son ortogonales y tienen norma 1 los dos. Y en álgebra lineal ya está familiarizado con eso. Entonces, teniendo en cuenta que I y J son esos vectores, M es una función de variable real, es una función escalar. Al hacer esas cuentas que están allí, eso es lo mismo que tener M, X, Y, coma, N, X, Y. Y ese es ese vectorcito que se le está asociando al punto X, Y. Listo, estas notaciones son equivalentes, es lo mismo. ¿Sí? Es común que el libro lo represente así, con el I y con el J. Listo. Inclusive el libro más adelante dice, bueno, se entiende que esto depende de X, Y. Entonces dice simplemente considere el campo F igual a MI más NJ y ya. Se sabe que eso depende de X y Y. ¿Listo? Entonces, de esa forma se hace la asignación. Hagamos un ejemplo concreto para entender mejor esto. Entonces, hagamos un ejemplo. Pregunta hasta aquí. Ejemplo. Este corte es breve, este es muy sencillo. No hay que preocuparse. Son aplicaciones un poco interesantes inclusive. Bueno, ejemplo. Entonces consideremos el siguiente campo. F igual a, por ejemplo, 2X y 2XY más YJ. Esta notación está definiendo un conjunto de flechas en el plano, ¿no? Eso es lo que acabamos de decir. En este caso, M sería 2X y Y sería, perdón, y N sería Y. Esta sería la función M, que dije que de dos variables, pero en este caso depende solo de X. Esto serían Y. Sería perdón, el N. Entonces, esa asignación allí, esta notación, imagínense que está definiendo un conjunto de flechas. La pregunta es, ¿cómo las grafico? ¿No? Voy a explicar cómo lo grafico, pero no nos debemos preocupar demasiado en cómo graficar porque tenemos la graficadora. Pero antes de usar la graficadora, entendamos cómo es que la graficadora lo hace. Cómo ella
piensa? ¿Cómo es el algoritmo que ya usa? ¿Cuál es el algoritmo que implementa? ¿Cómo graficar este campo? ¿Qué flechas son? Listo. Y pues para saber qué flechas son, tenemos que hacer una especie de tabulación, una tablita. ¿Sí? Como cuando usted le dicen grafique la función y igual a x cuadrado. Pues nosotros conocemos algunos puntos de referencia, ¿no? Ya sabemos que esto es una parábola, ya sabemos que hay que ubicar el vértice, los puntos de corte, ¿sí? Para tener una idea gráfica de esa función. Por ejemplo, esta abre hacia arriba, tiene vértice aquí en el origen, y nosotros hacemos una gráfica así, ¿cierto? Pero eso es inexacto, solo estamos usando algunos puntos de referencia, pero, digamos, si nosotros no sabemos nada de eso, podríamos hacer una tablita y tabular. Es decir, si x vale 1, ¿cuánto vale y? Si x vale 2, ¿cuánto vale y? ¿No? Y entonces uno puede ubicar algunos puntos por donde pasa esa parábola. ¿Sí? Coloco x, y. Si x vale 0, y vale 0. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 4. Si x vale menos 1, y vale 1. Si x vale menos 2, y vale 4 también. Entonces yo puedo graficar estos punticos y tener una idea de la gráfica de esta función, ¿no? Pero sigue siendo una simple tabulación. ¿Sí? No puedo graficar infinitos puntos, ¿sí o no? Aquí pasa lo mismo con un campo, ¿sí? Esto está definiendo infinitos vectores en el plano, demasiados. Es decir, piensen ustedes que tienen el plano cartesiano aquí y ustedes pueden escoger cualquier punto. Por aquí, este punto. Allí, este campo le asocia un vector. No sabemos cómo es. Pueden escoger otro puntico, por acá le asociará otro vector. Y así, son infinitos vectores. Entonces, ¿cómo graficar? Pues lo primero que debemos decir es que no tenemos una limitación. No puedo graficar algunos vectorcitos. No más que eso. ¿Sí? Ahora, veamos cómo se hace. Entonces, podemos seguir las ideas anteriores, ¿sí? Hacer una especie como de tabla y tabular algunos datos. Por ejemplo, en este caso, la tabla para tabular sería así. Vamos, usted escoge el punto de XY y usted quiere mirar en ese XY qué vector está asociado. Usted hace su tablita aquí. O si usted le dice, dibuje el campo en los siguientes puntos. Entonces ya le están diciendo dónde. Pero si no dice nada, usted puede escoger arbitrariamente. Yo digo, voy a ver qué vector está asociado al punto XY tal. XY, el punto, y aquí coloco el vector. FXY. Listo. Perdón. Entonces, escojamos algunos puntos, pues, por curiosidad. Entonces, puedo escoger el punto 1, 1, si quiero. 1, 1. O puedo escoger el punto menos 1, 2. O el punto 0, 1. O el punto 1, 0. Al contrario. No, es que yo quiero graficar ese campo en esos punticos. Sí, ver qué vector se le asocia allí. Y miren que la forma es muy sencilla, ¿no? Es decir, veamos el primer caso. ¿Qué vector se le asocia al punto 1, 1? Entonces, es como evaluar esta función cuando x vale 1 y y vale 1. Entonces sería 2 por 1, 2. 2y más y, que vale 1, por j más 1j. ¿Sí? Que por lo que observamos hace un momento, eso no es otra cosa que el vector 2, 1. ¿Listo? Entonces se le asoció al punto 2, 1 el vector 2, 1. Ahora, el detalle es cómo grafico.
¿Cómo se grafica? De la siguiente manera. Aquí está el detalle, ¿no? Entonces, dibujo aquí el eje Y, pues tiene que ser en el plano, es un campo vectorial en el plano. Tengo que usar el plano. Entonces, primero que todo, ubico el punto que evalúa en el campo, ¿no? El punto 1, 1. 1, 1. Es este puntico aquí, ¿cierto? Ahí, aparte, tengo que asociarle a esto un vector que sale de este punto, ¿no? Punto 1, 1. Entonces, ¿qué debo hacer ahorita? Debo graficar lo que me dio la función, perdón, la función no, el campo en el punto 1, 1, que nos dio 2, 1. Entonces, 2 en X, que está por aquí, 1 en Y. ¿Listo? Pero ojo, aquí este punto rojo lo estoy viendo como un vector, ¿sí? Aquí lo interpreto como punto, punto, ¿sí? Y aquí lo interpreto esa coordenada 2, 1 como vector. Entonces, ¿qué pasa? Como ya lo ubiqué como punto, ¿el vector qué sería? Sería el vector que va del origen al punto 2, 1, este, ¿sí? Ese es el vector 2, 1. Ahorita tengo que moverlo así, con esa misma dirección, miren, no cambia la dirección. Lo muevo y lo pongo aquí, ¿listo? Entonces, ese es el vector asociado al punto 1, 1, por medio de este campo, ¿listo? No sé qué fenómeno físico se estará modelando aquí, pero a ese punto 1, 1 se le asocia ese vector con esa longitud, ¿bien? Y así hago los demás casos, ¿listo? Aunque no estamos especialmente interesados en dibujar, porque para eso tenemos aquí una graficadora online. Puede ser GeoGebra, ¿no? Ustedes colocan GeoGebra 2D o 3D y les aparece algo así. Listo, por ejemplo, esta es una graficadora en 3 dimensiones de los campos. Y aquí miren estas flechas que aparecen ahí. Sin embargo, como hemos estudiado en 2 dimensiones, en 2 dimensiones sería algo así. Aquí está el plano y miren las flechas. Creo que aquí tengo una función fea. Voy a colocar la que estamos analizando. Entonces aquí coloco, mire que aquí P es la primera coordenada del campo. Ellos usan usa otras letras. P y Q. En el libro se usa la letra M y N, pero es lo mismo. Entonces, P vale 2X en el campo que estamos analizando y y Q vale Y. Coloquemos aquí Y. Listo. Y vamos a ver qué pasa. Está como lentos. Y aquí está el campo, miren. Curiosamente, miren, este puntito que está aquí, este vectorcito fue el que dibujamos nosotros. Le hago un zoom a esto. Y este de aquí tiene coordenadas 1, 1. Miren la flecha que aparece. Esta es la que dibujamos hace un segundo. Listo. Y miren, como les decía, esto define un conjunto de flechas, ese campo, esa forma funcional. ¿Bien? Y aquí yo puedo, este n es la densidad de flechitas que aparece. Y si yo aumento n, puedo ver muchas más flechas, ¿no? Miren, aumenté a 19. Entonces hay más flechas, puedo aumentar más. Y le coloco la densidad que quiera. Puedo rellenar esto de flechas. Listo. Bien, pregunta hasta aquí. Bueno, entonces un campo vectorial es un conjunto de flechas. Eso es lo que nos quedaría. Y es fácil de dibujarlo usando GeoGebra. Listo. Entre los, bueno, aquí usted puede escoger el rango, ¿no? De X y de Y, donde usted quiere visualizar el campo. Bien. Bien, ahora, ¿qué más podemos decir? Aquí hacen otro ejemplo de cómo dibujar un campo, ¿sí? Que es una tabulación semejante a la que les mostré hace un momento, el mismo proceso.
si ustedes... Sin embargo, ellos abordan el problema de otra manera, ¿no? Porque nosotros podemos tener una idea de la gráfica de un campo usando de nuevo ese concepto de curva de nivel, ¿sí? Ese que usamos para conocer más o menos cómo es la gráfica de una función de dos variables, cómo es la superficie, que hacíamos curvas de nivel. Aquí se puede hacer lo mismo, pero como les digo, no estamos especialmente interesados en la gráfica de los campos, pero podemos hacer esa observación. Aquí tenemos este otro campo, menos y más xj, ¿no? Grafiquémoslo. Este tiene que ver con ese modelo del campo de velocidades de un disco que gira alrededor de un eje. ¿Sí? Tiene que ver con esto. Uno de los primeros ejemplos que vimos hoy. Grafiquemos ese campo. Mire qué sencillo, uno nomás viene aquí y pero no me acuerdo cómo son cómo es que está definido. Es menos y más xj. Lo tengo aquí. Menos y. En la primera coordenada. X en la segunda. Esto aquí no quiere dar clic. Ahí graficó lo que borrar esta y aquí, colocar una X. Ahí está graficando el campo menos y. Hacia arriba, pues señalan hacia allá porque y es positivo y acá van hacia abajo. Y es negativo. No sé por qué no me deja aquí. El botoncito sigue como arriba. Ya. Bueno, no sé qué le pasa a esto, si es mi computadora. Bueno, un segundo hago una cosa aquí. El campo no me quiere dejar graficar. Bueno, entonces como no se deja graficar, simplemente veamos en el libro. Sí. Si se dejara graficar, veríamos algo así, ¿no? Como una especie de remolino. Listo, a medida que nos alejamos del origen, los vectores tendrían que ser mucho más grandes, ¿no? Si nos acercamos, bien pequeños. ¿Qué estrategia desarrollan aquí para graficar este campo? Entonces ellos dicen, miren, ¿por qué no miramos cuáles son las curvas en el plano donde el vector f, el vector que da al campo, tiene longitud c? ¿Sí? Estaría como una curva a nivel c. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacen. Entonces, fíjense que estoy sacando la norma de este vector, menos x, menos y, x. La norma sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Eso sería la norma de ese vector f. Lo igual va a c. ¿Listo? El truco de siempre, leo al cuadrado los dos lados y me queda esta ecuación de un círculo. X cuadrado más y cuadrado igual c cuadrado. ¿Qué me está diciendo esto? Simplemente que todos los puntos que están en el plano, que satisfacen, mejor dicho, que están sobre este círculo, esta circunferencia de radio c, todos los puntos allí hacen que
que el campo le asocie un vector de longitud c a todos, de igual longitud, pues. Es decir, que la longitud de los vectores va creciendo a medida que me ubico en círculos más grandes, ¿no? Por ejemplo, miren estos 4 vectorcitos. Las direcciones cambian, eso sí, pero las longitudes no, la magnitud no. ¿Y por qué? Porque estos 4 puntos están sobre la circunferencia de radio 1. Por lo tanto, este vector tiene magnitud o longitud 1 también. ¿Sí? Miren el otro círculo que es de radio 2. ¿Sí? Ahí, estos 4 puntos también, o sea, estos 4 vectores tienen la misma longitud, ¿sí? Y la longitud es 2. Y lo mismo para el de radio 3. ¿Listo? Uno se da cuenta por niveles cómo es el comportamiento del campo. Es otra forma de graficar. Pero bueno, como les digo, permítanme a ver si ahorita sí podemos visualizar este campo que es como entretenido. Aquí en GeoGebra. Es que la segunda coordenada que no me deja poner, ¿no? Para que veamos el remolino allí. Bueno, la graficadora, pues, bueno, volvamos a cargar esa GeoGebra. Lo ponemos aquí, campos vectoriales 2D. Estos campos vectoriales son útiles también cuando ustedes estudian ecuaciones diferenciales, porque a veces usted tiene una ecuación diferencial que no se puede resolver por los métodos tradicionales. Entonces usted puede dibujar el campo. En ecuaciones diferenciales se llama el campo de direcciones, ¿sí? Es un conjunto de flechas. Entonces la curva que se ajuste a ese conjunto de flechas es la solución de la ecuación diferencial. Son métodos, digamos, gráficos. Usemos esta. Seguro es que, miren esto tan bonito. Como un remolino también. Pero esas funciones son complicadas, ¿no? Cambiemos aquí. Se nos va a cortar el tiempo. Miren, aquí está el menos X y el menos Y y el X. Hay que ahorrarle nomás eso. Bueno, como nos va a cortar la llamada, como no vamos a poder ver el ejemplo, pues ahorita que regresemos vamos a estudiar una propiedad de los campos vectoriales, ¿sí? Esta propiedad es el hecho de que sea conservativo. ¿Listo? Generalmente los campos vectoriales que modelan algún fenómeno físico tienen esa característica de ser conservativos, derivada de la ley de conservación de la energía, ¿no? Vamos a ver si lo vamos a poder ver. Entonces mírenlo así. Miren cómo los vectores van creciendo a medida de que nos alejamos del origen, ¿no? Ese es el campo que les queríamos